venezolano, el Cartel de los Soles, un amplísimo operativo de la Marina de los Estados Unidos en el Mar Caribe, justamente para presionar a un Nicolás Maduro que está cada vez más solo en el mundo y en la región también, y a quien considera que es uno de los líderes narcoterroristas del Cartel de los Soles. En los últimos años, diversas investigaciones judiciales y reportes de agencias internacionales han colocado al Cartel de los Soles entre las organizaciones de tráfico de drogas más activas y de mayor protección global, con epicentro en el poder militar y político de Venezuela. Varios países de América y Europa reconocen a la red por su papel clave en el ensamblaje y control de rutas de narcotráfico que alcanzan a múltiples países de América Latina, Norteamérica, Europa y África Occidental. La estructura jerárquica se compone principalmente de oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana y otros miembros del alto mando castrense venezolano. Para la justicia de Estados Unidos, esa estructura está encabezada por el dictador Nicolás Maduro. La primera combatiente, por su pareja, Cilia Flores, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y los narcosobrinos, Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freites, los sobrinos de Cilia Flores. Ambos fueron condenados en Estados Unidos por su participación en un plan para conspirar en el envío de narcóticos desde Venezuela hacia el país norteamericano. El funcionamiento interno del cartel depende de redes logísticas y financieras dirigidas por militares, incluyendo tanto a cuadros activos como retirados. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha identificado públicamente a Diosdado Cabello como uno de sus principales líderes, junto con otros generales y oficiales de alto perfil, vinculados a la protección y logística de cargamentos de cocaína, ejecutados en colaboración con carteles de Colombia y México. La Administración para el Control de Drogas, la DEA, y la Corte del Distrito Sur de Nueva York documentaron operaciones sostenidas de envíos de estupefacientes procedentes de Venezuela, dirigidos principalmente al Caribe, Centroamérica, México y Europa. El presidente de Colombia, ex guerrillero de la organización izquierdista M-19, Gustavo Petro, quedó expuesto públicamente al desconocer la existencia del Cartel de los Soles. Sin embargo, sobran los ejemplos que hacen quedar en falta al impopular mandatario colombiano. Se realizaron decomisos de droga de la organización criminal en países como Colombia, Honduras, México, España, Portugal y diferentes zonas de África Occidental, todos vinculados a cargamentos originados en territorio venezolano. Las imputaciones judiciales al Cartel de los Soles incluyen cargos por narcotráfico internacional, conspiración para el transporte y distribución de estupefacientes, lavado de activos, contrabando de armas y vínculos con asociaciones armadas extranjeras. Estados Unidos sostiene que sus líderes no solo coordinan y protegen las operaciones criminales utilizando recursos del propio Estado venezolano, sino que también facilitan la conexión logística con organizaciones delictivas externas. El Departamento de Estado estadounidense ha ofrecido recompensas millonarias de 25 y 50 millones de dólares para facilitar la captura de jefes como Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. El gobierno argentino que encabeza Javier Milei se sumó a la ofensiva internacional al declarar formalmente a la red como organización terrorista extranjera e incluirla en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. Antes lo había hecho Estados Unidos, Ecuador y Paraguay. El nombre Cartel de los Soles
hace referencia a las insignias que portan en sus uniformes los generales de la Guardia Nacional Bolivariana. La DEA y el Departamento de Justicia remarcan que la red se diferencia de los carteles clásicos de México o Colombia, pues está integrada de manera directa por sectores militares y gubernamentales venezolanos, controlando desde puertos y aeropuertos hasta pistas clandestinas bajo el mando militar. El rol de puertos, aeropuertos y pistas clandestinas controladas por militares, junto a las pruebas de protección y coordinación logística de las FARC colombianas, forman parte de los fundamentos penales y diplomáticos para el avance de esta nueva ola de sanciones y bloqueos. También de la movilización de fragatas, buques de guerra, drones y marines de Estados Unidos al Mar Caribe. Donde todas las semanas repasamos distintas situaciones, distintos conflictos que se le dan a lo largo y a lo ancho del planeta. Hoy vamos a comenzar con un hecho que no es el primero, sino es el número 12 que se da en Estados Unidos, y se trata de capos narcos mexicanos que se declaran culpables ante la justicia de ese país. En este caso, uno de los máximos líderes del cartel de Sinaloa, mira. El Mayo Zambada se declaró culpable en Estados Unidos y recibió una cadena perpetua. Confesó medio siglo de sobornos y narcotráfico. Por otro lado, el gobierno de Donald Trump continúa su ofensiva contra la dictadura chavista y los grupos narcocriminales que ampara el régimen de Nicolás Maduro. El histórico líder del cartel de Sinaloa admitió haber dirigido una red criminal durante 50 años, sobornando a militares, políticos y policías mexicanos. Fue condenado en Nueva York a cadena perpetua y a la confiscación de $15.000 millones. Zambada, considerado el máximo líder del cartel de Sinaloa, se declaró culpable de 2 cargos de narcotráfico ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Durante la audiencia, el Mayo sorprendió al admitir públicamente que durante 5 décadas pagó sobornos a policías, militares y políticos en México para mantener la operación de su organización. El capo narco de 75 años narró sus inicios en el narcotráfico en 1969, con apenas 19 años. Comenzó a traficar marihuana y luego expandió sus operaciones hacia la cocaína. Vestido con el uniforme de prisión y overol naranja, Zambada confesó haber traficado una cantidad abrumadora de droga hacia Estados Unidos. Alrededor de 1,5 millones de kilos de cocaína, consolidando al cartel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. La audiencia estuvo marcada por la presencia de fiscales, agentes de la DEA y medios internacionales. Asumo la responsabilidad de todo y pido disculpas a todos los afectados por mis acciones, dijo antes de recibir la condena. Zambada fue detenido en julio de 2024 en Nuevo México, tras aterrizar en una avioneta acompañado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo. Su captura desencadenó violentos enfrentamientos internos en Sinaloa. La emboscada que terminó con su arresto habría sido coordinada por su propio ahijado Guzmán López, en medio de tensiones políticas y rivalidades dentro del cartel. La confesión de Zambada se suma a una serie de acuerdos judiciales adoptados por líderes criminales mexicanos en Estados Unidos, entre ellos Ovidio Guzmán López, que aceptó cargos por tráfico de fentanilo, y operadores del cartel Jalisco Nueva Generación, como Cristian Gutiérrez Ochoa y Erix Valencia Salazar, el 85, quienes también negocian sentencias con la Fiscalía. La tendencia refleja un cambio estratégico: colaborar con las autoridades estadounidenses a cambio de posibles beneficios legales y reducción de penas. Una ruta distinta a la resistencia judicial
mostrada años atrás por Joaquín El Chapo Guzmán. La admisión de culpabilidad de El Mayo no solo representa el final de una era para el cartel de Sinaloa, sino también el inicio de una etapa de reacomodos en el crimen organizado mexicano, en la que la cooperación judicial y los pactos con Estados Unidos se vuelven protagonistas. De forma paralela, la Casa Blanca puso en jaque al narcotráfico en Venezuela para forzar la caída del dictador Nicolás Maduro, cuando sus socios militares y políticos asuman que ya no puede proteger las ganancias millonarias de los negocios ilegales que se hacen bajo la sombra del régimen caribeño. Al mismo tiempo, la administración republicana apunta a fortalecer la seguridad de Estados Unidos y todos los movimientos legales, diplomáticos y militares que está protagonizando tienden a consolidar este asunto clave del gobierno de Donald Trump. Trump lidera una batalla frontal contra el narcotráfico en América Latina y puso en marcha un minucioso plan contra Maduro que diseñó el secretario de Estado Marco Rubio y se ejecuta a través de toda la administración republicana. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más.